Si el anuncio de la concepción de Jesús fue impactante para quienes lo supieron, mucho más impactante es ahora su nacimiento. El relato del nacimiento de Jesús es presentado para establecer el principio espiritual de que todo lo que tiene que ver con Jesús es impactante y trastornador de las tinieblas. Hemos ingresado al capítulo 2 del Evangelio de Lucas, el primer tratado como él lo define. Y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de la Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Betlehem, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. En el capítulo 2, Lucas presenta varias historias. La primera de ellas, la más importante, es el nacimiento de Jesús, principalmente la forma del nacimiento de Jesús. Luego la presentación en el templo es la segunda parte. Y finalmente, una tercera parte, el relato de un suceso en la vida de Jesús a la edad de 12 años. Lucas es quien único registra ese suceso en la vida de Jesús. Durante todo el capítulo, Lucas no está relatando una historia. Es decir, Lucas no es un historiador. No está presentándole a Teófilo el orden de los eventos tal y como sucedieron. Lucas no tiene ese propósito. Lucas, por el contrario, tiene el propósito de recordarle a Teófilo la obra sobrenatural del Espíritu Santo en medio de todo lo que tiene que ver con la obra y enseñanza de Jesús. El capítulo 2 presenta la historia movida por el Espíritu Santo. No es una historia ocasional, es una historia desarrollada por el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando leemos los primeros versos nos damos cuenta de un empadronamiento. El empadronamiento no obedece a una situación histórica. El empadronamiento obedece al mover del Espíritu Santo para provocar que las profecías en cuanto al nacimiento del Mesías sean cumplidas. Lucas no es judío, Lucas es griego. Lucas no conoce mucho o nada acerca de las profecías. Sin embargo, Lucas presenta el evento del empadronamiento como el movimiento del Espíritu Santo para provocar que las profecías se cumplan. Por ejemplo, de nuevo, versículo 3, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Betlehem, por cuanto era de la casa y familia de David. Esto en cumplimiento de lo que el profeta Miqueas había establecido, que precisamente Mateo la registra, y tú, Betlehem, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Lo valioso de los relatos que Lucas presenta tienen que ver con la intervención del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo moviendo las circunstancias para provocar el cumplimiento de la palabra. Por eso el empadronamiento tiene valor, no como historia, tiene valor como provocamiento del Espíritu para que las cosas profetizadas en tiempo pasado tengan su cumplimiento. Por eso, lo importante de los versículos 3 y 4 es señalar que este empadronamiento es provocado por el Espíritu Santo para el cumplimiento de la profecía de Miqueas. Versículo 4, y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Betlehem, por cuanto era de la casa y familia de David. Ya en el capítulo 1 habíamos estudiado acerca de que la genealogía de María
es una genealogía por el orden levítico. En el capítulo 2 se nos está destacando la genealogía davídica de Jesús por intermedio de José, y se destaca precisamente que era de la casa y familia de David. Algo que es importante señalar, el versículo 7. Y parió a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El texto destaca, parió a su hijo primogénito, porque Lucas es consciente de que Jesús no es unigénito de María y de José. Por eso el uso de la palabra en el relato, parió a su hijo primogénito, dando a entender que después de Jesús hubo otros nacimientos. Y efectivamente, en los otros relatos paralelos, es decir, en los otros evangelios, encontramos la evidencia de los hermanos de Jesús. Mateo 12:47 dice, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera que te quieren hablar. Mateo capítulo 13, versículo 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? Claramente Mateo está describiendo a 4 hermanos de Jesús. Juan capítulo 2, versículo 12, después de esto descendió a Capernaum, él y su madre y sus hermanos. Juan capítulo 7, versículo 3, y le dijeron sus hermanos, pásate de aquí, vete a Judea. El relato está describiendo la presencia de sus hermanos. Por eso, el versículo 7 del capítulo 2 de Lucas es bien importante, porque Lucas es consciente de que hubo otros hermanos de Jesús. Capítulo 7, versículo 5 de Juan, porque ni aun sus hermanos creían en él. El mismo capítulo, pero versículo 7, mas como sus hermanos hubieron subido. Note cuántas referencias acerca de los hermanos. ¿Por qué? Porque los hermanos estuvieron, aunque no creían en él, estuvieron todo el tiempo caminando bastante cerca de él hasta que llegó el momento en que ellos también creyeron en Jesús. Gálatas capítulo 1, versículo 19, Pablo hablando acerca de los hermanos de Jesús dice, mas a ninguno otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Así que dentro del relato es importante el versículo 7 porque establece un punto doctrinal que es importante entenderlo. El hecho de que Jesús tuvo otros hermanos, el capítulo 13, versículo 55 de Mateo, menciona sus nombres, Jacobo, José, Simón y Judas. Pasamos ahora a los versículos 9 al 15 del capítulo 2 de Lucas. Y leemos, y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Versículo 13, y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este relato de la manifestación de un grupo nutrido de ángeles que les aparece a los pastores es importante porque este relato nos declara la fecha del nacimiento de Jesús. Si lo comparamos con Levítico capítulo 25, versículos 9 al 10, nos daremos cuenta de la similitud de ambos textos. Versículo 9, entonces harás pasar la trompeta de jubilación en el mes séptimo a los 10 del mes. El día de la expiación haréis pasar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis, póngale atención a lo siguiente, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este os será jubileo y volveréis cada uno a su posesión y cada cual volverá a su familia. Si usted compara Lucas capítulo
2, versículos 9 al 15, con Levítico 25, 9 y 10 se va a dar cuenta de que hay una similitud en ambas narrativas. ¿Qué es lo que quiere decir? Lucas está presentando la fecha del nacimiento de Jesús. Jesús nació el día de la expiación, es decir, el día 10 del séptimo mes, por supuesto del séptimo mes hebreo. La noche del día 10 del séptimo mes hebreo, que es conocido como Yom Kippur, el día cuando el sacerdote ingresaba una vez al templo, al lugar santísimo, al lugar más santo, para sacrificar y expiar los pecados del pueblo. Así que el relato de Lucas no es ocasional, es decir, no está contando una historia, no está contando un relato, sino que está describiendo la manifestación del Espíritu Santo en la vida y obra de Jesús para ver cómo va coincidiendo con el aspecto profético inclusive aún dentro de la ley, para establecer que el nacimiento tiene que ver con fechas memorables, con fechas significativas, con fechas de valor espiritual para la redención del pueblo. Los versículos 25 al 32 nos presenta la intervención de dos personajes. Son nuevos dentro de la historia, son ocasionales. Versículo 25 dice: aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre de él. Note de nuevo cómo Lucas está presentando la intervención del Espíritu Santo. Seguimos leyendo, versículo 26, y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y vino por el Espíritu al templo, y cuando metieron al niño Jesús, sus padres, en el templo para hacer con él conforme a la costumbre de la ley, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora despides, Señor, a tu siervo, conforme a tus palabras, en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel. Versículo 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí este es puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicho. Y una espada traspasará tu alma de ti misma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. La intervención de Ana la encontramos versículos 36 al 38. Leo versículo 37, y era viuda de hasta 84 años, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Y ésta, sobreviniendo en la misma hora, juntamente confesaba al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Este evento de la intervención de Simeón y de Ana se da precisamente 40 días después del nacimiento de Jesús, porque lo dice claramente que era para cumplir lo que estaba escrito según la palabra, según la ley de Moisés. Los hijos varones eran presentados en el templo 40 días después de su nacimiento. Así que tenemos este evento 40 días después del nacimiento de Jesús, y se da justamente dentro del templo. ¿Por qué Lucas está presentando la intervención de Simeón y de Ana? Lucas la presenta por dos razones. La primera, para destacar la intervención del Espíritu Santo. Ninguno de estos dos personajes tenía relación con José y con María. Están allí precisamente porque son enviados por el Espíritu Santo. ¿Para qué son enviados? Y aquí viene la segunda razón. Para establecer por el Espíritu Santo, para testimonio de todos los demás, acerca del nacimiento de Jesús. La noche que Jesús nace, a pesar de que había mucha gente en Betlehem, Belén, solamente un grupo de pastores se percató de su nacimiento. Y esto para establecer lo que estaba escrito con respecto al día de las expiaciones, el día del perdón, día Yom Kippur. 40 días después de que
Jesús nace, cuando es introducido al templo, dos personajes establecen el nombre de Jesús y dispersan su nombre entre todos los que están presentes. Si usted observa, en el versículo 38, dice, y esta, hablando de Ana, sobreviniendo en la misma hora, juntamente confesaba al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Cuando Jesús inicia su ministerio, a la edad de 30 años, Jesús no es presentado como un desconocido. La gente ya tenía conocimiento de Jesús, porque este evento y la intervención de estas dos personas traídos por el Espíritu Santo establece entre todos ellos el nombre de Jesús. Así es que cuando Jesús inicia su ministerio justamente en el templo a la edad de 30 años, ya todos ellos tenían conocimiento y sencillamente recordaron lo que había acontecido tiempo atrás en el templo cuando él estaba siendo presentado. Lucas tiene el propósito de destacar la intervención del Espíritu Santo. El relato del nacimiento de Jesús es presentado para establecer el principio espiritual de que todo lo que tiene que ver con Jesús es impactante y trastornador de las tinieblas. El Evangelio habla de Jesús. El Evangelio no son historias. El Evangelio habla de la vida y obra de Jesús por la intervención del Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces el Evangelio es doctrina, enseñanza trastornadora. Ninguno que se expone al Evangelio vive igual como vivía antes. Todo aquel que se expone al Evangelio se expone a la obra sobrenatural del Espíritu Santo. El Evangelio es obra sobrenatural. Si usted revisa varios pasajes en las Escrituras, se dará cuenta de que cuando se establece el Evangelio se trastornan los lugares. Hechos capítulo 16, versículo 20, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. En el capítulo 17, verso 6, siempre de Hechos de los Apóstoles, mas no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos, a los gobernadores de la ciudad, dando voces, estos que alborotan el mundo también han venido acá. Si usted hace un recuento, se dará cuenta de que no habían más de 4 o 5 personas. En el relato que comienza en Hechos 16, nos habla de Pablo, Silas, Timoteo, y si Lucas estaba acompañándolo serían 4 personas, no hay más personas. Sin embargo, dicen, versículo 6 del capítulo 17, estos que alborotan el mundo, no son estos, es el Espíritu Santo que está operando detrás de los que presentan el mensaje del Evangelio. Ninguna persona que se exponga al Evangelio vivirá de la misma forma como vivía antes, porque el Evangelio trastorna, alborota los ambientes. El mundo espiritual es removido y las personas son transformadas para vivir en novedad de vida. En Hechos capítulo 24, note, versículo 5, haciendo referencia a la vida de Pablo, porque hemos hallado que este hombre, refiriéndose a Pablo, es pestilencial y levantador de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Mire cómo definen a Pablo, la referencia que ellos están presentando de Pablo. Lo presentan como un hombre pestilencial. ¿Qué significa pestilencia? Significa que trastorna el lugar, alborota el lugar. Ninguno que se expone al Evangelio puede vivir de la misma forma como vivía antes. El Evangelio trastorna los ambientes, cambia los ambientes. Y en esta línea llegamos ahora al último relato que el capítulo 2 presenta, el incidente de Jesús en el templo, 12 años. Dentro de la cultura judía, la edad para presentarse en público son los 13 años, la edad en que se realiza el bar mitzvah. Pero Jesús tiene 12 años. En realidad, no tenía por qué estar en ese lugar. Sin embargo, Lucas destaca, y cuando fue de 12 años, versículo 42,
Subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se maravillaron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Note la respuesta, versículo 49. Entonces él les dice: ¿Qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y Lucas termina con esta historia, el capítulo 2. La intervención sobrenatural del Espíritu Santo. El Evangelio significa una transformación de los lugares, de los espacios y de las personas. Nada queda igual, no puede seguir siendo igual. Si queda igual, realmente no nos hemos expuesto al Evangelio. Si todo sigue igual, si no hay cambios, realmente no nos hemos expuesto al Evangelio. El Evangelio transforma, el Evangelio trastorna los ambientes, los lugares, todo lo transforma. Si no es transformado, una buena razón podría ser porque no hemos entendido los caminos del Señor. Por eso Lucas termina con esta historia. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? El Evangelio significa los negocios de mi Padre. Así que, finalizando el capítulo 2, debemos revisar el mensaje del Evangelio que hemos aceptado, el mensaje del Evangelio que estamos disfrutando y del cual estamos dando testimonio. Capítulo 2 es el relato de la intervención del Espíritu Santo en medio de las circunstancias, moviendo, transformando las circunstancias para que la palabra se cumpla. Esto es Evangelio. Evangelio es transformación para que tu voluntad sea hecha en la tierra como se hace en los cielos. Y aquí nos quedamos. Vamos a continuar la próxima ocasión estableciendo acerca de los próximos capítulos. La paz del Señor con todos.